No sé cómo empezar esto sin que parezca que estoy inventando cosas. Pero tampoco me importa mucho si me creen o no. No estoy escribiendo esto para convencer a nadie, sino porque necesito sacarlo de alguna manera. Es eso, o terminar en el psiquiátrico, o algo peor. Mi nombre no importa, pero soy de Torreón. Tengo 34 años, y toda mi vida he vivido en el norte. Me crié entre el calor seco, el polvo y el olor a carne asada los fines de semana. Nunca me pasó nada raro, la neta. Nada más allá de los típicos sustos de niño. Que si el coco, que si la llorona, que si los muertos que se aparecen por la carretera de noche. Pero esos son cuentos. Cosas que uno escucha cuando está morro y se las cree porque es parte de crecer aquí. Porque todos crecimos con miedo de algo, aunque fuera de broma. Lo mío empezó el año pasado. No tiene tanto. Fue en septiembre. Me acuerdo porque era justo después del cumpleaños de mi mamá, que murió hace unos años. Cada año, en esa fecha, me voy unos días al rancho que era de mis abuelos, allá por Matamoros, Coahuila. Está más o menos a 1 hora y media de Torreón, pero se siente como si cruzaras a otro mundo. Allá no hay señal, no hay ruido, no hay vecinos, solo tierra seca, árboles torcidos y un cielo tan grande que parece que te tragas si lo miras mucho tiempo. Ese rancho está medio abandonado. Nadie vive ahí desde que murió mi abuelo, hace más de 20 años. Pero lo hemos mantenido más o menos cuidado, no más por respeto. Mi papá va de vez en cuando, y yo también, aunque cada vez menos. A veces llevo mis herramientas, corto monte, limpio, reviso que no se meta gente. Hay unos cuartos con camas viejas, una cocina y hasta una capillita con una cruz de fierro oxidado. Es un lugar viejo, pero sólido. Mi abuela decía que ahí no se caía nada, que estaba hecho con manos que sabían lo que hacían. Total que ese septiembre agarré mis cosas, compré gasolina y me fui a pasar el fin de semana solo allá. Iba con la idea de despejarme, pensar en mi mamá, llorarla un rato si me daban ganas. Esas cosas que uno ya no hace frente a la familia porque no quiere preocupar a nadie. No tenía miedo ni nada, nunca lo tuve. Ese lugar era parte de mí. Llegué un viernes por la tarde. El sol todavía estaba alto, pero ya bajaba con ese color naranja que tiñe todo en el desierto. Me bajé de la troca, abrí el candado del portón y me metí. Todo estaba como lo recordaba, la tierra agrietada, los mezquites encorvados, el pozo seco. Solo que había algo, no sé, una sensación, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Me dije que era el calor, que el viaje me había dejado medio cansado. Entré a la casa, destapé los muebles, saqué mi hielera, me senté en el sillón más decente que quedaba y me puse a tomar una cerveza. Las primeras horas pasaron normales. Arreglé un poco el patio, recogí ramas secas y hasta barrí el frente. Me gusta sentir que estoy reviviendo algo que se fue muriendo con los años. Me hace sentir cerca de los que ya no están. Cociné algo simple, puse música en una bocinita portátil y cuando cayó la noche salí a fumarme un cigarro bajo las estrellas. Eso es lo único que echo de menos cuando estoy en la ciudad, el silencio del rancho. Allá puedes oír tus propios pensamientos, pero esa noche no. Esa noche había silencio, sí, pero no era el silencio que reconforta. Era un silencio raro, incómodo, como si el aire estuviera aguantando la respiración. No sé cómo explicarlo mejor, como si algo estuviera escondido, observando, esperando. Me dije que era mi cabeza, que el lugar me ponía sensible, que era normal porque andaba emocional. Pero cuando entré a la casa y cerré la puerta, escuché algo, un golpe seco, como si alguien hubiera pisado fuerte detrás de la casa. Me quedé quieto, apagué la luz y me quedé escuchando. Nada. Salí con una linterna, caminé por la parte de atrás, di la vuelta completa. Nada, ni un alma, solo el viento, que ya había empezado a soplar más fuerte. Me burlé de mí mismo. Ya estás paranoico, güey, me dije, y volví a entrar. Pero no fue la única vez. A la mañana siguiente me levanté temprano, me hice café en la estufa de gas, y al salir al patio vi algo que me hizo fruncir el ceño. Había huellas en la tierra, no de animal, huellas humanas, descalzas, como si alguien hubiera caminado por ahí en la madrugada. Pero no había marcas de entrada ni salida, solo estaban ahí, empezando desde un punto vacío del terreno y terminando cerca del pozo. La seguí.
terminan justo en la orilla, no bajaban al pozo, solo desaparecían. Me asomé, aunque ya sabía que estaba seco, pero aún así sentí un escalofrío en la espalda cuando lo miré, como si algo me dijera, no mires mucho. Me reí nervioso, pero ya no me sentía tan tranquilo. El rancho ya no me parecía mi lugar seguro. Algo estaba mal. El resto del día pasó con esa incomodidad constante, una ansiedad sorda que no sabía de dónde venía. Me sentí observado, cada sombra me ponía tenso, cada crujido de la madera sonaba más fuerte que antes. A media tarde me tumbé un rato en el catre, pensando en irme esa misma noche, pero me quedé dormido. Y soñé con ella. No con mi mamá como pensé, no. Soñé con una mujer desconocida, pálida, larguísima, con el cabello pegado a la cara, mojada, como si acabara de salir del agua. Pero no había agua en mi sueño, solo arena y viento, y esa mujer de pie junto al pozo. Me miraba, pero sin ojos, solo tenía 2 hoyos oscuros. Me decía algo sin mover la boca, y aunque no entendía las palabras, me hacían sentir pánico. No miedo, pánico. Desperté sudando, con el corazón al vis. Era de noche otra vez. Me levanté temblando y lo primero que vi fue que la puerta principal estaba abierta. Yo la había cerrado, estoy seguro. No entró el viento, no se azotó. Estaba abierta, como si alguien lo hubiera empujado suavecito, apenas lo suficiente para dejar pasar la sombra que vi en ese instante, moviéndose al fondo del pasillo. Ahí fue cuando supe que no estaba solo, que algo me había estado siguiendo desde que llegué, o peor, que algo ya estaba ahí antes de mí. No dormí más esa noche. Pasé las horas sentado, cuchillo en mano, esperando, pero nada volvió a moverse, ningún ruido, ninguna sombra, solo la certeza, cada vez más clara, de que había despertado algo que no debía. Esa mañana, sin pensarlo 2 veces, empacó mis cosas, cerré todo como pude, pero antes de subirme a la troca, me obligué a volver al pozo. No sé por qué, como si necesitara comprobar que lo que vi en el sueño no estaba ahí de verdad. Caminé despacio, las huellas ya no estaban, pero cuando me asomé, lo juro por mi madre, lo que vi me heló la sangre. Abajo, en la profundidad del pozo seco, había agua, oscura, quietísima, y al fondo algo blanco, como un rostro borroso, flotando apenas visible. Corrí, encendí la troca, salí sin mirar atrás y no volví más. O eso pensaba. Volví a Torreón esa misma mañana, pero el rancho no se me salió de la cabeza, ni el pozo, ni la cara borrosa, ni el agua que no debía estar ahí. No hablé con nadie de lo que vi. ¿Qué iba a decir? ¿Que me asomé a un pozo seco y vi una cara flotando en agua inexistente? Me iban a tomar por loco. Me iban a decir que fue el calor, el cansancio o la pena por mi mamá. Y tal vez sí, tal vez una parte de mí también quería creer eso. Pero entonces empezaron las otras cosas. Cosas que no tenían nada que ver con el rancho. Cosas que pasaron aquí, en mi casa. La primera noche de vuelta me costó dormir. Cerré todas las ventanas, puse la tele a bajo volumen y me acosté con las luces apagadas. Era casi la 1 cuando escuché el primer golpe. Venía del patio trasero, como si algo hubiera caído. Me levanté, agarré el bat que tengo junto a la cama y fui a revisar. No había nada, solo la maceta rota, la que estaba encima del muro. Se había caído, pensé. El viento tal vez, pero no había viento, no esa noche. Me dije que era una coincidencia, que estaba sugestionado. La segunda noche fue peor. Estaba acostado, medio dormido, cuando escuché algo que me heló por completo. La voz de mi mamá, bajita, casi como un susurro, saliendo del pasillo. Decía mi nombre, solo eso. Mijo, así me decía cuando era niño. Mijo, despierta. Me senté en la cama paralizado. No quise contestar, pero escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien viniera desde la sala hacia mi cuarto. Me armé de valor, prendí la luz de golpe y salí. Nada, ni un alma, pero el aire olía raro, como a humedad, a tierra mojada, ese mismo olor que sentí junto al pozo.
Era como si el rancho se hubiera pegado a mí, como si lo que estaba allá me hubiera seguido. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía. No se me despegaba. A la tercera noche ya no aguanté. Fui con un compa, el Toño, que tiene familia en la sierra y sabe de cosas distintas. No le conté todo, solo le dije que sentía una presencia, que escuchaba cosas, que no podía dormir. Toño me miró serio y me preguntó si había estado en un lugar solitario últimamente. Le dije que sí, que el rancho. Me dijo, ¿te metiste a lugares cerrados, a pozos, a capillas, a cuartos viejos? Asentí. Me miró en silencio como si no quisiera decirme lo que pensaba. Hay cosas que no se deben mirar, me dijo, y hay espíritus que no están muertos, nomás dormidos. No entendí del todo, pero sentí que él sí sabía. Me dio unas hierbas, un ramito de pirul y me dijo que lo pusiera en cada esquina de la casa. También que rezara, que hablara en voz alta y que pidiera que se fuera lo que no era mío. Esa noche lo hice. Aunque me sentía ridículo, lo hice. Caminé por la casa diciendo, esto no es tu casa, no te traje, no eres bienvenido, una y otra vez. Dejé las ramas en los rincones, dormí con la luz prendida. Y por unos días funcionó. Nada pasó. Dormí bien, comí bien, me empecé a convencer de que había sido una especie de crisis emocional. Que el dolor por mi mamá, el aislamiento y el rancho abandonado me habían jugado una mala pasada. Pero, como siempre pasa con esas cosas, la calma fue solo un respiro. Un martes por la noche, volviendo del trabajo, encontré algo extraño frente a la puerta de mi casa. Era una figura, pequeña, hecha con ramas secas, trenzadas como en forma de persona, una figura humanoide, con el torso largo, los brazos hacia abajo y una cabeza sin cara. No era algo que hubiera hecho un niño jugando, estaba demasiado intencional, era algo simbólico, lo supe en cuanto la vi. No la toqué, solo la miré sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Saqué el celular, le tomé una foto y luego la recogí con una bolsa, sin tocarla directamente. La tiré en un contenedor lejos de mi colonia. Pero esa noche soñé otra vez con ella, la mujer del pozo. Solo que ahora no estaba parada, estaba trepada al borde, saliendo, con los brazos alargados, casi arrastrando las uñas contra la piedra. Me decía algo en un idioma que no conocía, como un eco bajo el agua, pero su voz me dolía en los oídos, como si me raspara por dentro. Me desperté sangrando por la nariz. A la mañana siguiente encontré otra figura. Esta vez en el patio, un poco más grande. Las ramas estaban atadas con un hilo rojo. No había manera de que alguien entrara a mi casa sin forzar cerraduras. No había señales de entrada. Y aún así, ahí estaba. No podía más. Fui con Toño de nuevo. Le conté todo, ahora sí, sin guardarme nada. Lo del pozo, lo del rostro, los sueños, las figuras. Su cara cambió. Ya no me veía como amigo. Me miraba con miedo. Me dijo que no podía ayudarme más, que eso que me seguía no era un muerto, era algo viejo, algo que estaba dormido, que yo, sin saber, lo había despertado, y que al mirarlo, al sentirlo, lo había invitado a entrar. ¿Y qué hago?, le pregunté, casi llorando. Me dijo, no vuelvas al rancho, nunca. Me fui de ahí con una rabia que no sabía de dónde venía. ¿Cómo se suponía que iba a vivir así, con miedo cada noche, con la certeza de que no estaba solo, que algo estaba conmigo, metido en mi casa, en mis sueños, en mi piel? Esa noche no dormí, y al día siguiente pasó lo que terminó de quebrarme. Me llamaron de la escuela de mi sobrina, que la habían mandado a casa porque estaba muy alterada, que hablaba sola, que lloraba. Fui con mi hermana a recogerla. Y en el carro, la niña me vio con esos ojitos tan inocentes, tan limpios, y me dijo algo que me hizo estremecer. El agua no quiere que te vayas. Yo no le había contado nada, nadie le había dicho nada. Le pregunté qué quería decir. Ella solo me dijo, la señora del agua me habló en la noche. Estaba sentada en la ventana, me dijo tu nombre. La llevamos con un psicólogo. Dijo que era estrés, ansiedad, cosas de niños, pero yo ya sabía.
Lo que sea que traje conmigo ya se estaba esparciendo. No solo me afectaba a mí, y eso me destruyó. Intenté bendecir la casa, llamé a un padre, vino, roció agua, rezó, pero se fue pronto. Dijo que no sentía presencia maligna, solo mucha tristeza. Me miró raro cuando le pregunté si creía en cosas viejas, de antes del cristianismo. Me dijo que tuviera fe, que el mal no podía si uno no lo dejaba entrar. Pero yo ya lo había dejado, al mirar dentro del pozo, al soñar con ella, al escuchar su voz con la cara de mi madre. Las noches se volvieron eternas, me despertaba con moretones, con la sensación de que me habían tocado. Soñaba con agua, con dedos largos, con ojos que no eran ojos. Empecé a hablar solo, a encerrarme, a no ver a nadie, hasta que toqué fondo. Una madrugada, sin saber cómo, me encontré a mí mismo manejando rumbo al rancho. No recuerdo haber decidido ir, no recuerdo empacar. Solo recuerdo estar en la carretera, con los faros iluminando el camino de tierra, sintiendo que mis manos se movían solas. Era como si algo me jalara, como si volviera a casa. Llegué al rancho con el amanecer apenas asomándose por el horizonte. El cielo estaba color plomo, como si no hubiera terminado de decidir si quería ser día o seguir siendo noche. La luz era sucia, borrosa. Todo se veía más viejo que antes, más seco, más muerto. No cantaban los pájaros, no se oía ni un maldito grillo. Solo el sonido de mi motor apagándose y el crujido de la grava bajo mis botas cuando me bajé. Las llaves me temblaban en la mano cuando abrí el portón. El metal del candado estaba frío. El aire, aunque caliente, me erizaba la piel. Caminé directo hacia la casa sin mirar los alrededores. Todo estaba como lo dejé, cubierto de polvo, con ese olor rancio que se mete en la nariz y no te suelta. No me molesté en sacar nada, solo caminé, como si supiera a dónde iba. No paré hasta llegar al pozo, y ahí estaba, igual que siempre, pero distinto. El aire a su alrededor era más espeso, más denso. Se sentía como cuando estás por meterte al agua fría, ese segundo antes de tocar la superficie. Me acerqué despacio, no quería asomarme, juro que no quería, pero lo hice. Y estaba lleno. El agua era tan negra que parecía aceite. No reflejaba nada, no mi cara, no el cielo, nada. Pero al fondo, ahí estaba otra vez, la silueta blanca, esa forma que parecía flotar. Esta vez no era una cara, era un cuerpo entero, como si alguien estuviera suspendido bajo el agua, mirando hacia arriba. Pero no se movía, no flotaba, solo estaba ahí. Y entonces me habló. No con palabras, no con sonido. Fue como si la voz brotara desde mi propio pecho, como si la escuchara dentro de mí. Ya estás aquí. Sentí que me doblaba del miedo, que me iba a desmayar, pero no me moví. Estaba clavado al suelo. Y luego vi las burbujas, lentas, como si algo respirara allá abajo. La voz volvió. Ahora sí puedes ver. En ese momento todo cambió. La tierra tembló apenas, como una vibración bajo mis pies. Las piedras alrededor del pozo comenzaron a oscurecerse, como si las mojara algo invisible. ¿Y el olor? El olor era como sangre podrida mezclada con lodo caliente. Vi algo salir del agua. Una mano. Larguísima, delgada, con dedos huesudos y piel como papel húmedo. Se aferró al borde del pozo y luego la otra. Yo no podía moverme, quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no obedecía. Solo miraba, con los ojos abiertos como platos, mientras esa cosa salía. Primero los brazos, luego el torso. Goteaba algo espeso, oscuro. No era agua, no era barro. Era como si el cuerpo estuviera soltando su propia sombra. Cuando al fin levantó la cabeza y la vi, entendí por qué había tenido tanto miedo desde el primer día. No era humana. Tenía forma de mujer, pero no era una mujer. Era como si alguien hubiera tomado un cadáver y lo hubiera estirado, deformado, despojado de todo lo que lo hacía persona. La cara no tenía boca, pero me hablaba. Los ojos eran cavidades huecas, pero me veían. Sentía su mirada clavándose en mi alma como si supiera todo de mí.
cada miedo, cada dolor, cada recuerdo. Se acercó arrastrándose, los brazos moviéndose como si no tuvieran huesos. El sonido que hacía era húmedo, pegajoso, como carne podrida deslizándose por concreto. Y justo cuando iba a tocarme, algo se rompió. El silencio, un grito, mi grito, y con él la libertad. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la camioneta, solo recuerdo manejar a toda velocidad, con las lágrimas corriéndome por la cara, con el cuerpo temblando, con la garganta sangrando de tanto gritar. No paré hasta llegar a Torreón. No entré a mi casa, no hablé con nadie, solo manejé, hasta quedarme sin gasolina. Y luego caminé, como un zombi, hasta que el sol se escondió. Esa noche dormí en una banca, en un parque cualquiera. La ciudad estaba llena de gente, de luces, de ruido, pero yo solo escuchaba su voz. Ya estás aquí. Como si me hubiera marcado, como si al ir allá por última vez hubiera sellado algo. Y la cosa es esta, no me siguió. No volvió a aparecerse en mi casa, no volvió a meterse en mis sueños, no la escuché más. Pero no fue porque se fue porque entró. Y ya no se siente como algo ajeno. Se siente como parte de mí, como una presencia que habita dentro, como una humedad constante en el pecho, como un susurro suave que me acompaña cada vez que estoy solo. No sé cómo explicarlo, es como si yo ya no fuera yo. Hay días que despierto y no me reconozco, me veo en el espejo y hay algo en mis ojos que no estaba antes, algo frío, algo que observa en lugar de vivir. He perdido la noción del tiempo. Me cuesta recordar lo que hice ayer. A veces encuentro tierra mojada en mis sábanas. A veces escucho agua corriendo en las paredes. A veces me río sin razón. Y siento que no soy yo quien se ríe. La última vez que vi a Toño no me quiso ni mirar. Me vio a los ojos una vez, se persignó y se fue. Me bloqueó del teléfono, como si supiera que ya no era seguro estar cerca de mí. Y tal vez tiene razón. Porque anoche, en medio del insomnio, sentí algo, como si algo dentro de mí se hubiera movido, como si su presencia, su yo, se estuviera estirando en mis entrañas. No como un demonio, no, como un espíritu, no, como una raíz, como si fuera una planta que brotó en mi interior, algo antiguo, silencioso, fuerte. Y me pregunté, ¿de verdad, si todo esto es culpa mía? Porque fui yo quien la miró. Yo quien volvió, yo quien dejó la puerta abierta. Hoy es la primera vez que escribo todo esto. No para mí, para alguien más, para quien sea que escuche, porque siento que no me queda mucho tiempo. No es que vaya a morir, no, ojalá fuera así de simple. Es peor. Siento que me estoy borrando, que poco a poco dejo de ser quien era, y lo que va quedando se parece menos a mí y más a ella. A eso, a lo que salió del pozo. Ya casi no sueño, pero cuando lo hago, estoy en el agua, flotando, con los brazos extendidos, mirando hacia arriba. Y a veces, lo juro, escucho a alguien asomándose desde la superficie. Alguien como yo, alguien que no sabe que está abriendo una puerta, que está llamando sin saber, que está mirando lo que no debe verse. No quiero que les pase. Por eso escribo esto, no por redención ni por ayuda. No estoy buscando que alguien venga a salvarme. No hay vuelta atrás para mí, lo sé. Esto no es un cuento con final feliz. Pero si tú, quien quiera que seas, alguna vez estás solo, en un lugar viejo, seco, lleno de silencio, y ves un pozo, no mires. Aunque algo te llame, aunque sientas esa curiosidad, aunque escuches tu nombre, no mires, porque yo sí lo hice. Y ahora soy parte de algo que no entiende el tiempo, que no conoce la muerte, que no se sacia. Algo que no perdona que la hayan visto. A veces camino sin saber a dónde. A veces despierto en lugares donde nunca he estado. Hace 2 noches encontré marcas en mi pecho, como si alguien hubiera pasado sus dedos por mi piel, dejándome líneas rojizas, húmedas, como barro fresco. Siento que ya no estoy solo, ni siquiera dentro de mí.
Siento que respira conmigo. Y cuando la escucho, en la madrugada, ya no me asusta. La entiendo. A veces creo que la extraño. Y eso es lo más jodido. Porque si tú, quien sea que esté escuchando esto, llegaste hasta aquí, significa que ya estás dentro. Que sus palabras, igual que conmigo, ya te rozaron. Tal vez solo un poco, tal vez como un murmullo apenas audible, pero lo suficiente. Así empieza. Y luego es cuestión de tiempo. No sé si se pueda romper, no sé si hay un ritual, un rezo, un algo que pueda cerrarlo. Ya no tengo fuerza para buscarlo, ni ganas. Solo me queda contarlo. Y si eso sirva para advertirte, no mires, no escuches, no vuelvas. Hay cosas en esta tierra que no quieren ser entendidas. No son fantasmas, no son demonios. Son algo anterior a nosotros. Algo que vivía cuando el mundo apenas aprendía a respirar. Cosas que no olvidan, que esperan, que se esconden bajo la tierra seca, en los pozos viejos, en los rincones donde ya nadie pone el pie. No por miedo, sino por respeto. Y cuando los que vinimos después nos metemos, rompemos ese pacto. Lo despertamos, lo invitamos, lo traemos con nosotros. Así que, si una noche escuchas el agua correr sin razón, si sientes humedad donde no debería haberla, si ves figuras hechas con ramas en la puerta de tu casa, no te hagas el valiente. No las toques, no las mires, porque entonces, como a mí, ya no te dejará. Y cada noche, cuando el mundo se duerma, tú también empezarás a sentirlo crecer dentro de ti, hasta que ya no quede nada más. Solo ella, solo eso, solo lo que vive en el pozo. Eso es todo. Gracias por escucharme. Ojalá esto sirva de algo. Yo ya no sé si seguiré aquí mañana, o si ya no soy yo el que está hablando. Cuídense, de verdad, cierren bien sus puertas, y si alguna vez, en un lugar donde no haya nadie más, sientan que algo los llama, no contesten, nunca contesten.